La madrugada del 27 de noviembre de 2022 terminó en una escena muy difícil de olvidar. 47 puñaladas, sangre por las paredes y por el suelo y una víctima, Cristina Cabo, 42 años, comerciante muy querida y conocida en Lugo. Murió agonizando, desnuda y llena de heridas, tirada en el suelo. Su agresor, su asesino, José Uriel, un colombiano que había estado en el ejército, aprovecha cuando la ha matado para robarle el portátil y una bicicleta con la que huye del lugar del crimen. 2 años y medio después, el presunto autor entra en la audiencia provincial entre gritos de asesino y un férreo cordón policial que recordaba esa brutalidad del crimen. Es más, hasta el propio inspector que dirigió esta operación aseguró durante el juicio que tenía una fuerza tan sorprendente que necesitó para detenerle a todos los policías del dispositivo. Solo una de las 47 puñaladas fue mortal. El acusado causó un sufrimiento totalmente innecesario a la víctima. Cristina no se esperaba recibir esa brutal agresión, no se pudo defender. Tenía 47 puñaladas y el acusado no tuvo ni un rasguño. Debido a su complexión hicieron falta 6 policías para reducirlo cuando fueron a detenerlo. Un proceso mediático que ha movilizado a asociaciones de víctimas, colectivos feministas y a la opinión pública pendiente del veredicto que tomara el jurado popular. ¿Por qué? ¿Qué decía la acusación particular? Pues según el escrito de la Fiscalía, todo comenzó en un barrio de Copas, de la zona. Cristina y José se conocen esa noche y a las 6 de la madrugada, pues ella le invita a su casa. 2 horas después estalla una discusión. Ella, según lo que dijo el fiscal en la sala, presuntamente se dirige a la cocina porque él no se quiere ir de su casa por un cuchillo que nunca llega a blandir, porque él se lo arrebata y, en palabras del propio Ministerio Público, la desarma y le apuñala de forma continuada sin posibilidad de poderse defender hasta acusarle la muerte por un desangramiento lento. La Fiscalía subrayó que solo una de esas 47 puñaladas fue mortal. Las demás lo que buscaban era el sufrimiento. El cuerpo de Cristina tampoco presentaba heridas defensivas. El acusado ni un solo rasguño. La acusación lo que sostenía es que hubo un ensañamiento y alevosía. ¿Por qué? Porque Cristina estaba desprevenida y él estaba entrenado en el uso de armas blancas por su pasado militar. Actuó con el dominio total de la situación. Aparte, cuando a él le detienen, él no tiene ni un solo rasguño. Pero lo peor es que tras ese brutal ataque, ella sigue viva. O sea, él no le da en el corazón, le da en el pulmón para que se desangre. José no la socorre y la deja sufriendo y aprovecha que está en el suelo y agonizando. ¿Para qué? Para robarle. Se lleva el portátil y una bicicleta con la que huye. Por todo ello, la Fiscalía lo tenía clarísimo. Pedía esos 25 años, lo máximo por asesinato, 5 años por robarle con violencia y 230.000 euros de indemnización para los herederos de la víctima. ¿La versión de la defensa? Pues que José reconoce la muerte, de hecho confesó, pero le ofrece otro relato. Dice que Cristina le prometió 400 euros si mantenían buenas relaciones sexuales, le daban buen polvo. Parece ser que aquí hubo una discusión previa, por un tema, un ofrecimiento que ella le hizo, a lo mejor para pagarle por tener sexo. Imposible, todos los testigos de ayer lo negaron categóricamente. No va con la forma de ser de la víctima tampoco tenía dinero para eso y además la víctima era una persona muy sociable, no tenía ningún motivo ni no tenía por qué pagar por sexo. Y ella se levantó de la habitación, fue a la cocina, cogió un cuchillo e intentó intimidarlo o agredirlo y él... Cuando le dijo que dónde estaba ese dinero, pues ella le dijo que no le iba a pagar, fue a la cocina y entonces es cuando ella le ataca a él. Y que en ese momento, cuando ella empieza a gritar auxilio, policía, como él estaba aquí para solo un permiso de 3 meses, pues que brota, se vuelve, pierde lo que es la noción, porque había tenido además, defienden una infancia horrorosa y temerosa, y entonces todo ese episodio desencadena algo en él que hace que el ataque de esa forma tan brutal. ¿Qué es lo que piden? Que sea la pena, la correspondiente a un homicidio imprudente por haber actuado con legítima defensa, por esa alteración mental transitoria que tuvo y además un atenuante por haber consumido drogas. La familia de Cristina, su abogada, incluso niega que ella cogiera ni siquiera el cuchillo.
pánico. Se demostrará entre hoy y mañana que Cristina en ningún momento cogió el cuchillo. No pretendió causarle un dolor deliberada e inhumanamente a la víctima. En Colombia la vida no es como en España y que vivir situaciones de violencia, de abandono, de pobreza y de falta de cariño desde pequeños, que eso puede influir a la hora de cómo una persona crece, madura y se... ¿Cómo fue el juicio y la opinión pública? Pues durante la vista, ante el jurado popular, decenas de vecinos, familiares y colectivos llenaron cada día el Palacio de Justicia. La prensa lo describimos como un caso testigo de la respuesta penal a la violencia machista. Esto era clave, es decir, ¿estamos de verdad ante un asesinato o un homicidio imprudente? O sea, asesinato significa matar con alevosía, con ensañamiento. Las penas son entre 15 y 25 años. La Fiscalía pedía 25 años. Un homicidio imprudente es una muerte por un descuido grave, sin una intención real de matar. Los años estamos hablando de 1 y 4. La Fiscalía veía claramente ese ensañamiento, ese dolor innecesario a la víctima y la alevosía, la sorpresa y la propia indefensión también esa alevosía, que la víctima no tuviera nada que hacer contra él. La defensa tenía que convencer al jurado de que esto fue algo impulsivo y que no era un plan. La letrada de hecho dijo esa noche que él no salió a matar, que él no iba con esa intención. Pero, ¿de verdad nos vamos a creer a la defensa? Ahí había legítima defensa, porque con 47 puñaladas apaga y vámonos si esto es legítima defensa, sobre todo porque además nuestro Código Penal exige para la legítima defensa que la agresión previa haya sido ilegítima, que el medio empleado para defenderte sea racional, proporcional al ataque que has recibido y una falta de provocación. 47 puñaladas tras desarmar a la víctima difícilmente se van a considerar proporcionadas. Además, como os he contado, los forenses certificaron ausencia de heridas defensivas y una fuerte hemorragia interna. Ensañamiento y abandono. El abandono, esto es un plus de crueldad, un delito aparte, es decir, la autopsia encontró 29 lesiones incisas y 18 erosiones en el brazo, tórax y en el cuello que no eran necesarias para matar a la víctima. Esa multiplicidad fundamenta el ensañamiento, pero la crueldad no acababa ahí, el acusado huyó dejándola viva. Y lo sabemos porque una hora después, Cristina, arrastrándose por el suelo, pudo llamar a una amiga suya para pedirle ayuda. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la amiga pensó que se había equivocado, no cogió el teléfono. Esto también significa que tiene una responsabilidad mayor, es decir, al huir estamos hablando de otro tipo de delito, la pena se agrava. ¿Suma esto entonces más responsabilidades? Pues sí, y de dos formas además. Refuerza el ensañamiento, porque el Tribunal Supremo ya lo ha señalado varias veces, que el prolongar el sufrimiento de la víctima, no solo con más heridas, sino abandonándola a una agonía que ya está prevista, confirma el ánimo de aumentar el dolor. Por tanto, la huida de José consolida esa agravante que ya había alegado el fiscal. Y segundo, podría implicar un delito de omisión del deber de socorro. Recordemos que esto castiga por no auxiliar a alguien que se haya desamparado y en peligro grave, como es este caso, se estaba muriendo. Cuando el peligro además lo ha creado el propio autor, la pena lo que hace es subir en este tipo de delito. Pero la doctrina mayoritariamente entiende que si el abandono es parte del mismo itinerario que tenía el homicida, pues el delito queda como absorbido por el asesinato y no genera una condena separada, aunque el juez lo considera como una circunstancia agravante, al entender, pues dentro de ese tramo de la pena, si estamos hablando de asesinato entre 15 y 25 años, pues inclinarse más por los 25 años. En definitiva, la huida no añade un nuevo delito que se sume a la sentencia, pero sirve al fiscal ¿para qué? Para ahondar en esa idea de crueldad y pedir la pena mayor dentro del delito de asesinato. Pero aquí además hay otro asunto encima de la mesa, y es que José Uriel es colombiano y la propia Fiscalía solicitaba en el escrito de acusación, el de calificación, su posible expulsión de España. Pero esto podría ocurrir, ¿esto cuándo ocurre? ¿Por qué? Pues mira, de ser así, esto, claro, ¿cuándo se hace? ¿Antes o después de cumplir condena? Pues vamos a verlo, vamos a ir paso a paso. Este artículo de aquí permite sustituir la prisión por la expulsión a su país de origen. Ahora bien, cuando la pena supera los 5 años de prisión, el tribunal decide cuántos años debe cumplir aquí en España antes de ser deportado. ¿Los delitos menores? Pues expulsión inmediata o tras haber cumplido la mitad de la pena. En delitos de sangre,
La praxis pues, es exigir que cumpla aquí los 2/3 de la pena o la totalidad incluso. Por eso la Fiscalía propone la expulsión tras haber cumplido aquí en prisión esos 25 años, bueno, entre 25 y 30, recordemos también los 5 de robo con violencia. Si en un escenario excepcional le expulsaran tras cumplir aquí 15 años de prisión, instituciones penitenciarias, ¿qué tendría que hacer? Pues lo escoltaría hasta el aeropuerto, la policía colombiana lo recibiría sin la obligación de encarcelarlo para que cumpla el resto de la pena, salvo convenio bilateral que es inexistente en estos casos. ¿Qué creéis que ha declarado el jurado popular? Pues tengo que deciros que, efectivamente, culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento. Las 9 personas del jurado rechazaron lo que defendía el acusado legítima defensa, descartando el homicidio imprudente, y avalaron por unanimidad el relato de la Fiscalía. Así que, teniendo esto en cuenta, solo a partir de cumplir el 3er grado o de la libertad condicional previsiblemente pasadas esas 2 décadas y media, 25 años, podría ser trasladado José Uriel a Colombia y quedar sujeto a la prohibición de regresar incluso a todo el espacio Schengen durante 10 años más. ¿Qué os ha parecido este caso? ¿Qué opináis? 30 años se quedan poco, ¿verdad? 25 años por ese tipo de asesinatos. Estas penas deberían revisarse, este tipo de delitos. Dejadlo en comentarios, cualquier cosa o duda que hayáis tenido, la escribís, la dejáis por aquí, darle a like, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!